días. Nos encontramos nuevamente con todos ustedes aquí en el espacio que ustedes nos conceden para compartir todos los jueves, 10 de la mañana, aquí por IMEFI TV, aspectos importantes del amplio mundo del derecho al trabajo en su programa Mundo Laboral MX, que ya llevamos un ratito, ya más estamos avanzando, vamos para nuestro segundo año. Y en esta idea de hablar de aspectos de prevención, déjenme comentarles que no debemos obviar algunos aspectos relevantes. Yo sé que en estos momentos las empresas, los trabajadores, estamos con la mentalidad del aguinaldo. Algunos tal vez ya hasta nos los gastamos. Acaba de pasar el Buen Fin. Esta semana tenemos el Día de Acción de Gracias. Hoy tenemos 3 partidos de americano. Y las compras son mañana. Y mucha gente va a aprovechar para comprar en el Black Friday y todo eso, va aprovechando medios electrónicos. Pero no podemos dejar que lo inmediato, que es el aguinaldo, nos distraiga de algunos aspectos importantes que dentro de la previsión de 2023 serán muy relevantes. Y uno de estos puntos es lo que tenemos en materia colectiva, en materia sindical. Vamos a tener unos cambios significativos. La fecha fatal es para el 1 de mayo de 2023 y como ustedes saben, estamos prácticamente a 6 meses de ver qué es lo que va a pasar en el amplio espectro del mundo laboral en esta parte de materia colectiva. Como ustedes pudieron ver en nuestra presentación, hoy tenemos a 2 grandes invitados. Tenemos a Héctor Jesús Dagduc Rangel, desde Villahermosa, a quien mando un saludo, ya está conectado. Y también tenemos desde Monterrey a Antonio Guerra Gómez, con quien él es nuestro invitado Nobel. Héctor ya ha estado con nosotros. Y me gustaría comentarles brevemente sobre Antonio Guerra Gómez. Él es un estudioso, catedrático del derecho y sobre todo una persona que ha hecho del derecho laboral una parte significativa de su vida. Déjenme comentarles que él es licenciado por la Universidad de Monterrey y ha cursado especializaciones en la Universidad de Yale en New Haven, en el IPADE, en Chicago, en la John Marshall Law School con mención honorífica y se dedica como abogado postulante desde hace muchos años, 1981, es asesor de empresas en conflictos obrero-patronales. Participa dentro de diferentes asociaciones como consejero de la Facultad de la Libre de Derecho de Monterrey, consejero de Coparmex, del IPADE, del periódico El Norte, del Club de Industriales y demás aspectos que eran muy extenso comentarlo. Y en la docencia, déjenme decirles que es catedrático de la Escuela Libre de Derecho, donde imparte el curso de Derecho Laboral, el seminario, también del TEC de Monterrey, en la Universidad UR, en la Universidad John Marshall Law School en Chicago y de diferentes conferencias que he impartido de muchos lados. Antonio, Toño, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en tu programa Mundo Laboral MX y con el gusto de compartir un tema relevante. Estamos hablando ya de lo que viene para mayo de 2023, una nueva visión sindical. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué ves que vamos a tener el próximo año en esta materia, en la sindical? Muy buenos días, Hipólito. Muchísimas gracias a ti en lo personal por la invitación y a IMEFI por esta deferencia que tuvieron y en especial también saludo con mucho aprecio y cariño a mi compañerito de pupitre, Héctor Dagduc, que recién terminamos un doctorado de la mano hace 2 o 3 meses por ahí. Fíjate que es un tema bien importante que creo todos nosotros empezamos a vivir y empezamos a tratar de convivir con este nuevo sindicalismo en virtud de la reforma de mayo del 19 y yéndonos un poquito más atrás, la del 24 de febrero del 17, la que fue la parte constitucional que originó que nuestra ley se reformara. Entonces, pero antes de poner la visión en lo personal o en lo profesional que advertimos de esto, quisiera poner en contexto por qué y cómo estamos aquí al día de hoy. Les hacía referencia a la reforma constitucional y luego la reforma legal, y trae como consecuencia también la intromisión del TEMEC, que es un jugador fundamental en la ecuación, porque el TEMEC, y no nos hagamos, aquí lo podemos abrir al espacio y podemos hablar con asertividad y para tratar de ser lo más claros en esto,
esta en realidad es una imposición del extranjero, la reforma que estamos viviendo. Y en la parte específica del sindicalismo tiene mucho que ver nuestro antiguo TLC y ahora nuestro nuevo TEMES del TEMEC. Entonces, yo no quisiera dejar esto de lado porque hay cuestiones políticas importantes, no nada más nacionales, sino también extranjeras, como en el caso de Estados Unidos y nuestro socio comercial Canadá. Aparte de esto, yo sí quisiera hacer una foto al día de hoy del tema del sindicalismo, y un termómetro importante son las legitimaciones. Asumo que ya en la audiencia, por lo que me has comentado, Hipólito, y por la intervención que ha tenido Héctor con ellos, sabemos lo que es la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. De un universo de nuestros 500,000, créanme 500, porque se habla en la numeralia de 550,000 o 560,000 contratos colectivos de trabajo en México, vamos a cerrarlos en 500,000. De esos 500,000, al día de hoy se han legitimado solamente 8,448 contratos colectivos de trabajo. No es ni siquiera el 2%, el 1.9 algo, vamos a cerrarlo en el 2%. Tenemos a 6 meses, como bien lo referías ahorita, Hipólito, nuestro cash out para implementar, entre otras, el tema de la legitimación de los contratos colectivos. ¿Y por qué hablar de los contratos si vamos a hablar del sindicalismo? Porque este es el vehículo para generar el nuevo sindicalismo que vamos a vivir, o que estamos ya aprendiendo a vivir a partir del 19. Entonces, eso es un tema bien, bien importante que tenemos que... ¿Qué va a pasar con los contratos colectivos que no se legitimen? Ya lo dice el legislador, se terminarán, dejarán de surtir efectos. Y esperemos que la cultura del mexicano no cobre vida en la actualidad con el tema de, pues vamos a dejarlo todo para el último como normalmente lo hacemos. Claro. Porque eso nos duela o no, y perdón por pisar callos o tocar fibras sensibles, para los nacionalistas, desgraciadamente procuramos procrastinar las decisiones y dejarlas para el último, pero bueno, al final del día ya está sentenciado, no habrá prórroga en esto. Uh-huh. ¿Qué es lo que advertimos? Obviamente hay una nueva mentalidad del sindicalismo en México, sobre todo por el tema de que la parte toral, la parte neurálgica en lo que refiere a la reforma sobre el sindicalismo es empoderar al trabajador, finalmente darle el poder, porque acuérdense que la titularidad del derecho colectivo, cualquiera que este sea, radica en el derecho del trabajador a elegir, a decidir, que cuando se asocia, se agremia, conforma la coalición expresada a través del sindicato. Pero otra vez, la originalidad o la titularidad del derecho de huelga, de asociación, radica en el trabajador. Entonces, esa es una de las cuestiones torales. Tenemos que voltear a ver a nuestros trabajadores, tenemos que considerarlos, tenemos que erradicar también, y eso es una consecuencia inmediata, natural y directa, los contratos colectivos de trabajo de los llamados de protección, efectivamente, de papel, administrativos. Pero debemos entender y no perder y sacar de contexto que en realidad el sector empleador lo que hicimos fue vacunarnos contra una extorsión legal que vivíamos en la época, ante el sindicalismo oficial y tal. Entonces, ¿qué advertimos en el horizonte? Yo lo que primero, con esto para cerrar y dejarle el micrófono a mi compañero, yo con lo que me quedo es, yo creo que tenemos un horizonte en el que podemos construir unas herramientas importantes para poder tener seguridad las partes y a la vez blindarnos de la intromisión de factores exógenos que nos puedan generar alguna interferencia, porque no hay que olvidarnos que el sindicalismo nace en virtud de una ausencia de gestión o deficiencia en la gestión patronal, generando un hueco en la organización, y ahí es donde se instala el sindicalismo, y así nace desde el siglo XVIII y en los albores del XIX. Entonces, mientras nosotros hagamos la tarea, queriéndoles decir con esto, y no quiero sobreestimar, mucho menos subestimar a los factores de la producción, cualquiera que este sea, que al final del día el empleador es el generador de los conflictos.
por acción o por omisión, incluido el defecto. Muchas gracias, Antonio. La verdad, creo que pusiste los puntos sobre la IES con relación a la parte más importante de esto. Definitivamente tocas la parte del tratado México, Estados Unidos y Canadá, que es el actual, y la problemática en la cual te refieres definitivamente al tema de la legitimación como el más relevante que tenemos que vivir. Entonces, esto no es nuevo, y la pregunta que le haría entonces a nuestro amigo Héctor Dactú sería, y déjame recordarles el currículum de Héctor, permítame, Héctor, te robo tiempo. Héctor, como bien lo señala, es doctorante precisamente en la materia de Derecho Laboral, es también maestro en Derecho Corporativo y de Negocios, él es director general de la firma Dactú y Rangel Abogados, asentada en Villahermosa, Tabasco, donde tiene ya más de 27 años, Héctor, con esta firma que has consolidado muy bien allá en la zona del sureste. Y obviamente por tu formación, porque déjenme comentarles que él tiene estudios de posgrado y alta dirección tanto en el IPADE como en el ITAM, como en Harvard y Yale y demás, que tampoco voy a decir rápidamente, pero fue presidente de Coparmex Tabasco y actualmente lidera la Comisión Laboral y obviamente sabe de lo que estamos hablando. Y esto de la legitimación, nos van a preguntar nuestra gente, pues, ¿qué es eso? O sea, lo han escuchado, ya dicen democracia sindical, mi contrato colectivo, me voy a quedar sin contrato colectivo, ¿qué pasó con lo que ganamos? No sé, Héctor, ¿de dónde viene todo esto? No sé si nos podrías ilustrar un poquito para estar en contexto. Creo que tu micrófono, ahí está. Gracias, estimado maestro Hipólito, gracias por el espacio, gracias a IMEFI y desde luego a nuestro amigo Antonio Guerra Gómez, ahí en Monterrey. También un saludo y al auditorio, desde luego, que esté escuchando, ¿no? Pues es un tema que va a ser el tema, o ya empezó a ser el tema desde hace algunos meses. Hemos empezado a ver ya algunos golpes de timón en los periódicos, en algunas empresas, donde han hecho ya las legitimaciones de contrato. Pero bien apuntaba Toño hace unos momentos que nada está escrito, o sea, no sabemos qué va a suceder. México ha llegado tarde al tema del sindicalismo internacionalmente hablando, ¿sí? Mientras en el mundo se están cosiendo otro tipo de efectos en el tema sindical, en el tema obrero, que viene siendo la regulación de los derechos humanos, por ejemplo, de las empresas transnacionales, que deben de cuidar en sus brazos en otros países el tema del dumping laboral o de los derechos humanos en donde llegan. Y se está hablando de un sindicalismo mundial, ya de transnacional, que lo acabamos de vivir en la práctica en el tema de Silao con General Motors, ¿sí? En México todavía estamos hablando de una democracia sindical, estamos hablando de una libertad sindical. Entonces, hay que entender, para aquellos que gobiernan empresas, que toman decisiones, que manejan empleados, que la ola en la que se tienen que mover tiene que ser una ola, y si tienen inversiones en otros países, con mucho cuidado, sobre todo en Estados Unidos. Bien apuntaba Antonio que la realidad de las cosas, la reforma sindical, a pesar de que teníamos el convenio 98, el 87, el 135, pendientes de instalarse en la reforma mexicana, la verdad es que no tenían fecha de caducidad, sino hasta que llegó las presiones del TEMEC, ¿sí? En donde nos imponen una reforma laboral que, como ya hemos conocido y nos has expuesto ampliamente en el programa, se refirió a la cuestión de la conciliación, a los nuevos juicios orales, y finalmente para este 1 de mayo viene el tema de la sindicación o sindicalización ya legítima. Apuntaba Antonio, ¿qué significa legitimar los contratos de trabajo? Generalmente el mayor porcentaje, por decir, en México, el trabajador era pues un fantasma frente al derecho colectivo, o sea, no existía el derecho colectivo, salvo contadas empresas, ¿no?, que conocemos,
Entonces será un tema de un contrato de protección, el artículo 923 que se reforma en los años 80, para los que no lo saben, por ejemplo, el derecho sindical de huelga, de asociación, de coalición, pues el Estado les otorga la hostilidad a los trabajadores a través de la huelga para poder presionar al patrón o a la empresa para que firme un contrato colectivo de trabajo. Ese es el ejercicio, porque pues no es un contrato como tal. Para los que somos abogados, pues sabemos que un contrato debe tener un acuerdo de voluntades libre, pacífico, libre de errores y de violencia. Muchos tratadistas han señalado que no estamos en una figura de un contrato colectivo porque precisamente la forma en que los trabajadores se defienden y presionan a la empresa, pues es a través del derecho de la huelga, ¿no? Entonces, ¿por qué el patrón nunca va a firmar un contrato laboral por las buenas? Entonces, el Estado le concede a las agrupaciones sindicales el derecho de huelga. La Constitución, fracción 16, artículo 123, señala que efectivamente los trabajadores podrán ejercer el derecho de la huelga. Sin embargo, cuando se reforma la ley en 1980 y que hasta la fecha se conserva casi igual, y yo creo que ahí Toño lo puede aclarar mejor, señala que la única entidad que puede emplazar a huelga en México es el sindicato. O sea, es decir, una agrupación de trabajadores que no sea un sindicato no te puede emplazar a huelga, ¿sí? Entonces, el procedimiento que tiene que haber para que te puedan emplazar a huelga, una, es que tengas un contrato colectivo de protección todavía vigente hasta el día de hoy, o bien que haya un sindicato en tu empresa, ¿sí? Entonces, ese sería el procedimiento. Entonces, ¿qué significa en este caso el tema del contrato colectivo? Para que te lo puedan implementar o implantar dentro de una empresa, pues necesariamente tiene que haber primero un sindicato, ¿sí? Lamentablemente, yo digo lamentable porque tiene sus partes positivas, pero los contratos, bien apuntaba Antonio, de protección, en este caso en México, los famosos contratos blancos, fueron una consecuencia también de un ejercicio social que hubo en contra de las empresas. O sea, no nacieron porque por sí nada más, ¿no? También los patrones o el sector patronal tuvo que buscar el espacio, visto que el propio Estado mexicano no cuidaba los intereses de los patrones. Se crean los contratos blancos, y lo que pasa también antes de la reforma del TEMEC fue el abuso que estuvimos viendo de los contratos con el uso de planeaciones fiscales, de protección, de que no había nula representatividad. Entonces, creo que estamos en un espacio en este momento, primero, para poder graduar los intereses, quedan 6 meses, para que podamos primero definir dentro de la empresa si somos sujetos a sindicalización. Creo que esa es la respuesta que tiene que dar el auditorio primero que nos está viendo. Es decir, oye, mi empresa va a tener sindicato o soy susceptible de tenerlo. Los parámetros de evaluación me indican que tengo un ambiente laboral complicado. Bueno, entonces si consideras que en el mediano plazo puedes ser sujeto a sindicalización, pues sí vale la pena que vayas viendo cuál es en un momento dado el camino que debes tomar. Pero perdón, Héctor, aquí la pregunta es, sí, ¿quién tiene que hacerse esa pregunta? ¿El trabajador o la empresa? En este momento creo que sería la empresa, ¿sí? Estamos en la etapa de la empresa ahorita, donde la empresa puede entrar en un tema preventivo, okay, ¿sí? ¿Sabes qué? Porque todavía puedo negociar con una directiva sindical que no sea, por ejemplo, la propia de la empresa. Y lo que hemos visto, y voy a pasarle ya la palabra. No, de hecho, en un ratito nos vamos ya al primer corte. Se está poniendo bueno, porque lo que los dos nos comentaron ya debe poner a pensar a los trabajadores, a las empresas, como bien, por eso quise puntualizar esta parte. La empresa es la que debería preocuparse, el sindicato es el que debería preocuparse, los trabajadores son los que deberían preguntarse. Entonces, perdóname, Héctor, ahorita ya me están pidiendo que vayamos a nuestro primer corte. Nos quedamos contigo hablando de este punto,
porque la verdad se puso muy bueno esta parte, la verdad. Entonces no se vayan, estamos en 2 minutos con ustedes, un pequeño espacio comercial nada más. Véanlo, hay interés, un evento muy importante para el próximo mes de diciembre. Entonces no se vayan, estamos aquí en Mundo Laboral MX con 2 grandes invitados, Antonio Guerra Gómez y Héctor Dactú. 2 minutos. ¿Ya cumpliste con los puntos ante el IMSS? Esa es tu oportunidad. IMEFI te invita a que te inscribas y participes en su curso Obligaciones Materia de Seguridad Social. No te pierdas esta gran oportunidad de mantenerte actualizado en temas como informativas de contrato de subcontratación laboral, reformas a las reglas para el otorgamiento de créditos Infonavit, nuevos lineamientos para delegaciones regionales del Infonavit, cambios a la opinión de cumplimiento 32D del IMSS, entre otros temas. Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. ¿Qué tal, amigos? El de la voz, José Manuel Miranda de Santiago. Y en esta ocasión quiero invitarte al curso de reformas fiscales, al magno evento de reformas fiscales que tendrá lugar y cita el 1 de diciembre de 2022. Estamos con la presencia de un subprocurador de la Prodecom, Luis Fernando Valderas. Entonces, sabemos que habrá muchos cursos de reformas fiscales, pero en especial contamos con gente pues que tiene muchos años en el medio, son gente crítica, somos gente que venimos platicando mes con mes o quincena con quincena, semana tras semana, cambios en las leyes federales, en los reglamentos, en reglas misceláneas, en comunicados. No te quedes atrás, por favor, reserva tu lugar y sabes, aquí en IMEFI, la casa de los contadores. Muchas gracias. Sabemos que las auditorías físicas del SAT pasaron a la historia. Ahora se llaman invitaciones del SAT y para ello el contribuyente requiere tener listo su expediente fiscal. IMEFI te invita a su curso, Integrar un expediente fiscal. Algunos de los puntos que trataremos son cómo realizar la reimpresión de acuses del RFC, consultas de declaraciones, consulta de adeudos fiscales, devoluciones y compensaciones, seguimiento de trámites y requerimientos, consulta de CFDIs emitidos y recibidos, entre otros temas. Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos ya de regreso en esta segunda parte del programa. Estamos, como siempre, aprovechamos cuando tenemos invitados y más del calibre que estamos teniendo el día de hoy. Para platicar algunos puntos que surgen dentro de la discusión y a veces, créanme, estos 2 minutos de pausa que platicamos más de amigos que de otra cosa, se ponen los temas muy interesantes. Y hace rato tuve el atrevimiento de interrumpir a mi amigo Héctor, porque él nos está dando la visión de lo que tiene que hacer la empresa. Pero yo lo interrumpí diciéndole algunos aspectos que me preocupan, porque esto de legitimación, suena muy bien, pero hay hasta el día de hoy muchos trabajadores que ni siquiera saben que están en un sindicato blanco porque ni cuotas les cobran. Los patrones, como bien lo dice Héctor, pues obviamente debemos preocuparnos en el aspecto de que pues es nuestra fuente de ingresos, compartimos con nuestros trabajadores esta actividad que realizamos y obviamente es entendible que nos preocupemos, pero hay algo interesante. La ley dice, en patrones, empresas, ustedes no deben meterse en la vida sindical. Y creo que los más preocupados deberían ser precisamente los sindicatos, sus líderes, toda la estructura, porque si no me equivoco, a partir del 1 de mayo, pues me cierran el changarro.
Eso es lo que yo veo, Héctor. La verdad, yo trato de verlo desde un punto de vista tal vez muy simplista, discúlpame, pero yo creo que por lo menos hay 3 puntos de vista que inciden dentro de esta percepción. No sé qué nos puedas decir, Héctor, por favor. Sí, gracias, Hipólito. Mira, los que hemos probado la reforma laboral, vemos que el sentido del realismo está conllevando la realidad de todos los conflictos y las controversias que se están suscitando. La posición de los jueces, ya no de las juntas, de ahora de los jueces y del propio centro de conciliación, la postura de la Secretaría del Trabajo está siendo de carácter muy diferente, ¿sí? Entonces, creo que estamos llegando al final de una etapa importante en donde todavía la empresa tiene por la oportunidad de hacer o tomar acciones para poder en un momento dado establecer un sindicato colaborativo, pero real además dentro de la empresa. ¿Qué estamos viendo con los fenómenos que tuvimos el año pasado y todavía el que acaba de suceder con los sobrecargos la semana antepasada, donde hubo con esta Ana Salazar, cambió por completo el tema de la dirigencia en la 5ª reelección del líder que perdió? Entonces estamos viendo vientos nuevos. El derecho laboral, al final de cuentas, ¿de qué se trata? De ser armónico, ese es el fin, de ser armónico entre ambas partes, entre trabajador y patrón. El día de hoy la balanza generalmente está puesta hacia el patrón y el exceso ha llevado en un momento dado a que se pierda en un momento dado el equilibrio y en algunos casos también la toma de decisiones. Entonces, aquí el tema es que los sindicatos tienden a limitar la toma de decisiones, pero hay que enseñarlos a que esa toma de decisiones que se vaya a hacer el día de mañana también sea con los fines propios de la coalición, que es la mejora de sus derechos laborales. Eso es cuanto, porque deseo también escuchar y aprender de nuestro amigo. Muchas gracias, Antonio. Antonio, muchos puntos que tocó. Adelante. En esa línea yo quisiera complementar lo bien referido por Héctor. Pareciera, de acuerdo a la ley, en donde el patrón no puede tener injerencia y no debe tener injerencia. El tema ahí es que estás hablando de una propiedad privada en donde, para bien o para mal, lo referías ahorita correctamente, Hipólito, va a salir afectada. Porque lo que le suceda a mi colaborador, a mi llamarlo socio, porque ya no podemos hablar de una relación y ojalá y pudiéramos romper con el mentado capitalismo salvaje y regresáramos un poquito al capitalismo social que debe imperar en la interacción, porque al final del día, decía Héctor, oye, debe existir una armonía. Pues bueno, sí, debe haber una armonía equidistante con la rentabilidad también del negocio, pero para que se dé, pues es necesario que incluso un paso atrás es de que existe la rentabilidad. Entonces, pero a lo que yo me quisiera centrar aquí, para que el trabajador esté bien, el patrón tiene que estar bien. Y para que el patrón esté bien, el trabajador tiene que estar bien, aunque suene un eufemismo o un verso político. Yo lo que quiero dar a entender es, el patrón con la reforma pudiera a pie juntillas cumplirla y quedarse y esperarse a actuar de una manera reactiva. Pero creo que lo que tenemos que hacer es ser propositivos, tenemos que anticiparnos y sí, sin rayar en la injerencia, debemos de cuestionarnos como sector empleador si necesitamos o no activar nuestro contrato colectivo de trabajo para luego posteriormente en otro estadio procesal llegar a la legitimación. Porque también hay que contarlo. Como les refería hace rato, hay 8.448 contratos legitimados, pero ha habido 111 que les han cortado el cuello porque no pasaron el rasero de la legitimación. Pero aquí lo importante que se tiene la conducta que debe observar el patrón es un análisis introspectivo, obviamente también a través de un mapa de calor, de si estamos o no preparados para vivir con un sindicalismo. Porque al final del día quien lo va a decidir es el trabajador, pero nosotros como empleadores podemos mover la aguja para determinar, porque no podemos ni súbitamente, ni tampoco de manera irresponsable decir, oye, pues hay que cumplir, vámonos a la legitimación,
porque entrar a un proceso de legitimación, sí, el papel dice unas cosas, el 390 bis y ter y tal, dice una serie de cosas, sí, nomás que hay una maquinaria importante que se tiene que mover, porque en el peor escenario es de que haya un día o varios días de incertidumbre, improductividad y todo lo que esto implica. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, el sector empleador tiene que adoptar un papel más protagónico y hay que cuidar la injerencia para no caer en ese default legal y constitucional y también a través de tratados internacionales, no caer en eso, pero es, ¿queremos o no queremos tener una vida sindical? A mí le comentaba a Héctor un caso muy especial de una empresa, vamos a llamarla mediana, de 800 trabajadores, en donde del sector automotriz, el consejo manda la directriz, tenemos que activar la empresa. Volteo yo legalmente y le digo, oye, espérame, eso no es decisión tuya, es decisión de los trabajadores. A ver, el tema es, si queremos llegar a un feliz destino para todos, es mejor anticiparnos y no jugar al avestruz, metiendo el pico dentro de la tierra porque y esperando a ver qué pasa. Es mejor si podemos mover y no manipular, pero sí mover la aguja hacia un derrotero importante para los dos. Esa armonía de la que hablaba Héctor tiene que generar un bienestar para las dos partes. Cualquier interferencia que tenga el trabajador puede repercutir en el empleador, se los canto. Si hablamos de un movimiento colectivo, va a sufrir la empresa. Entonces, creo que es importante primero respondernos esa pregunta. ¿Necesitamos o no necesitamos activar nuestro contrato colectivo de trabajo? Esos que tenemos, de los 500,000, el 95% de los cuales son de protección o administrativos o no operativos. ¿Los activamos o no los activamos? Nos ha tocado casos en que nos deshacemos de ese contrato, pero le damos pie o entrada a otro sindicato, porque en ocasiones es necesario. Ahora, y eso es lo que viene en una inminencia de aquí al 23. Ese es el punto que me gustaría tocar, Toño, precisamente. Ya estamos tomando ya acciones, por lo menos en este programa, contando con la participación de ustedes, con su experiencia, cómo lo están viviendo en el sureste y en el norte de la República, con sus clientes. Pero a ver, yo me pongo a pensar en la cultura tradicional mexicana de que para mañana, de que no pasa nada, la resistencia al cambio, de esto nos van a dar prórroga. Yo quisiera pensar su expectativa en el aspecto integral. Hoy es 2 de mayo de 2023. Desde su punto de vista, con su experiencia, más allá de lo que debe ser, con su experiencia, ¿qué va a pasar el 2 de mayo de 2023 en el mundo laboral? Si no hicimos la tarea, nos vamos a meter en un problema. Y la tarea consiste en haber tomado providencias si legitimé el contrato colectivo y haber tomado providencias si no legitimé el contrato colectivo. Perfecto. Aunque sea un tema netamente sindical, en esto vamos juntos y eso es lo que debemos de entender. Ahí es donde les comentaba, se aplica la simbiosis entre de que para que el trabajador esté bien, el patrón tiene que estar bien y viceversa. Okay. Ya no estamos y nos podemos disociar. Claro. Es importante que estemos literalmente destinados hacia el mismo objetivo. Okay. Decidimos no legitimar, porque era un contrato de protección. También una cosa importante, un paréntesis quisiera hacer, en México el sindicalismo no está reconocido como un producto muy agradable o apetecible al mercado laboral. Para que tengan una idea, en el mejor de los casos el 16% de la población que trabaja está sindicalizada, incluido sector gobierno. Y esto no es un tema menor, porque estamos hablando de que el 84% NPI no posee información sindical sobre el tema o lo ve como un producto agradable. Entonces, a nivel de Estados Unidos es lo mismo. No quiero irme, pero la tendencia mundial de hace 40, 50 años es hacia la baja. Por las razones que ustedes quieran, que creo no es el momento ni el foro para poder comentarlo, pero la expectativa es, llegó el 2 de mayo, no hubo prórroga, no legitimé, tranquilos,
Si hicimos la tarea y la decisión fue no legitimar, tranquilos, porque el haber hecho la tarea implicaría haber tenido los controles necesarios para tener satisfecha a mi gente. Porque otra vez se aplica lo que refería en mi anterior intervención. Es el empleador el que genera el conflicto, haciendo o dejando de hacer. Okay. Es importante esa postura protagonista, fundamental, por el poder que tiene. No lo tiene el trabajador. Al trabajador le dan un poder reactivo que se llama huelga, que es la pistola para irle a partir la mandarina en gajos al empleador. Claro. Cuando no haya habido. Nos hemos topado con una resistencia del sindicalismo, perdón, de los trabajadores hacia el sindicalismo. Entonces, Digo, en buena sí, onda, les digo, mientras tengamos el control. Y espérame, nomás para allá, para cerrar, para darle el micrófono a Héctor, y sorry por el tiempo, pero es el trato al trabajador no nada más tiene que ser de hecho en las palabras y tal, sino en la parte extrínseca también. Claro, muchas gracias, Toño. Perdona. Sí, quiero darle el punto a Héctor, porque tocaste dos puntos y me vino a la mente en este momento esta falta de fuerza de los trabajadores, cuando todavía me acuerdo de una figura como lo fue Fidel Velázquez en su momento, el siglo pasado, y en este momento me viene a la mente el asunto de Twitter, concretamente Twitter México, con un Elon Musk que está tronando a la gente, así sin más. Yo creo que si hubiera un sindicato representativo y legítimo, sería tal vez algo diferente. Pero bueno, la misma pregunta, Héctor. ¿Se hizo o no se hizo la tarea? Ya es 2 de mayo de 2023. ¿Qué espera un trabajador? ¿Qué espera un patrón? ¿Qué espera un sindicato? No lo sé, Héctor. ¿Qué nos podrías aportar? ¿Por qué nos dieron 4 años para la reforma? Para que pudiera entrar hasta el 1 de mayo realmente la de legitimación real de los sindicatos. La reforma, ¿qué vino a hacer? ¿Sí? Eliminar a los Fidel Velázquez, eliminar a el Esther Gordillo, líderes sindicales perpetuos, ¿sí? Las viejas prácticas de la mano alzada en las votaciones, dice ahora la libertad sindical, decía Toño, la no injerencia de la empresa dentro de los sindicatos, que los trabajadores puedan elegir libremente a sus representantes, que definan cómo van a pagar sus cuotas, que es lo que le da realmente la legitimidad y la autonomía a ellos. Eso es lo que viene a ser la reforma. Pero creo yo que no hicimos la tarea, ¿sí? La tarea de en estos 4 años permitir que se implementara de alguna manera con un poco de acción de las partes, creo que quedamos debiendo. Nos quedan 6 meses precariamente suficientes para poder tomar acciones básicas y la realidad es que, decía Toño, y preguntas tú, oye, el 1 de mayo, ¿qué va a suceder? Pues que va a pasar lo mismo que el 30 de abril, ¿sí? Que es una inmadurez en el tema sindical, no maduramos, ¿sí? ¿Qué es un sindicato? Su finalidad es un contrato colectivo, es una agrupación de trabajadores para la mejora de sus derechos. Eso es. Y como decía Toño, tiene una pistola, tiene un arma en la mano, que es la solicitud de la huelga. Entonces, con la que puede presionar hacia el patrón. En este caso, creo, y tocaba el comentario de que todavía las empresas pueden ayudar un poco a evitar golpes inmaduros de la instalación de los sindicatos en sus empresas. Porque ahora los trabajadores empoderados con el tema del beneficio de la huelga, pues, y de alguna manera que se les permita hacer reclamos quizás hasta de forma, algunos de ellos ilógicas o irrazonables, pues pueden afectar la viabilidad económica de la empresa. Existen 3 principios que nos pueden ayudar, históricos en el tema sindical o en el tema colectivo, para efecto de saber nosotros cómo debe de llevarse un debido derecho sindical y vida, que es primero el respeto mutuo de derechos, que no tengo que, como decía Toño, ingerir dentro del sindicato, una comprensión recíproca de necesidades. Yo sé que ustedes tienen una necesidad como empresa, pero también nosotros como sindicato tenemos la necesidad de tener unas mejoras salariales. Y el último de los 3 principios históricos es el más importante,
el esfuerzo técnico compartido, que es finalmente aplicar sistemas dentro de la empresa que nos lleven a un mejor rendimiento, a una mejor eficiencia de los recursos dentro de la empresa para poderlos distribuir de forma racional hacia los socios, hacia los dueños, hacia la parte tecnológica y hacia la parte de los trabajadores. Entonces, creo que caminando sobre esos tres principios, también podemos llegar a comprender que el tema sindical maduro finalmente también debe cooperar para que a la empresa le vaya bien. Y ese es el temor que se tiene en el sector, por ejemplo, patronal. Claro. ¿Sí? Que los trabajadores están inmersos en un tema de desconocimiento, ¿sí? Y tenemos líderes, que decía Toño, sindicales que no son ahorita, pues muchos de ellos tan confiables, vamos a decirlo así, ¿no? Muchas empresas hemos vivido emplazamientos a huelga, de repente nos llega el emplazamiento sin razón de ser, ¿sí? Y ves que fueron herramientas también de extorsión en su momento. Claro. ¿Sí? Entonces, tenemos que transformar el sindicalismo mexicano. Perfecto. Eso es Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues ya estamos sobre nuestro cierre de programa. 30 segundos, Antonio. Toño, algo que nos quieras ya comentar para cerrar tu participación en este programa, nada más en este programa, porque vas a estar invitado a otros programas, ¿eh? Ya te vas a... Cuando quieras, Hipólito, con mucho gusto. Trataré literalmente de ser breve. Esperemos que la finalidad de la reforma llegue a destino, a buen puerto, que llegue a donde el legislador y los generadores alrededor de esta nueva filosofía cultural laboral que estamos viviendo llegue. El tema importante es, ojalá también la autoridad tome el rol protagónico para poder evitar que las extorsiones legales que vivíamos en antaño sobre los emplazamientos a huelga no migren hacia otros movimientos colectivos al obtener la constancia de representatividad que ahora el CFE-Correl debe dar. Entonces yo creo que ojalá tengamos la responsabilidad suficiente, los factores de la producción y enarbolar el tripartismo. Pero una cosa importante, tranquilos, me refiero al sector empleador, hay que tener mucho cuidado, pero hay que hacer la tarea. No vamos a poder legitimar los contratos que nos faltan ni queriendo. La expectativa de la Secretaría del Trabajo son 15,000, llevamos 8,000 en 3 años y medio. Entonces aquí lo importante es no sobredimensionar esta reforma, pero tampoco subestimarla. No jugar al último ni jugar al avestruz. Es importante tomar la empresa. Lo triste del caso, que la grande empresa no sufre, o es la que menos daño va a sufrir. El tema va a ser las micros, pequeñas y medianas. Ese va a ser, y desgraciadamente no tienen el capital, sobre todo económico, para poder hacerlo. Entonces, ojalá y tomemos de manera anticipada acción a los que no han tomado acciones. Y muchísimas gracias. Gracias, Antonio, muchísimas gracias por compartir. Héctor, último minuto, que nos quieras compartir un último mensaje en este programa. Pues bueno, primero, antes de dar los comentarios, agradecerte, Hipólito, a tu auditorio, a Toño, el espacio que nos dan. Y finalmente, en el tema, pues también hay que tener confianza, ¿sí? Asesorarse, orientarse por parte del patrón, de los representantes del patrón, de los trabajadores de confianza, para efecto de poder tomar herramientas, medidas que puedan llevar a buen puerto si la empresa es susceptible de sindicarse. Por ejemplo, el tema de saber si estoy pagando las condiciones de trabajo igual que mis competidores, hay que verlo, porque finalmente un contrato colectivo viene también a buscar la igualdad de derechos, lo sabemos en temas económicos. Entonces, saber qué está pagando el mercado, mi competencia, cómo están las jornadas de trabajo, qué tanto dentro de mi fuente de trabajo, qué tanto cultivo tengo para que puedan hablarle al trabajador al oído y buscar alguna inconformidad en la que se pueda llevar de forma incorrecta el sindicalismo. Por eso decíamos, actualmente yo creo que la evaluación
la métrica es importante, ver mi ambiente laboral, cómo está dentro de la empresa, porque eso es lo que finalmente me puede llegar a generar un tema colectivo de mucha tensión, que es lo que queremos evitar. Yo creo que al final las palabras de Toño, las preguntas tuyas es evitar a toda costa y el tema de que pueda llegar un procedimiento a una huelga que pueda prolongarse, ¿no? Y el tema, desde luego, de sentimientos emocional, ¿sí? De un maltrato que puede haber, o que los trabajadores puedan sentirse no escuchados, también puede llegar a afectar el día de mañana. Eso es cuanto. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Toño. Bueno, pues creo que hay bastante tela de donde cortar. Agradezco la presencia de los invitados en este programa y lo único que cerraría, coloquialmente decir, guarden este programa. Al rato van a decir, se los dijimos. Y van a ver que lo hemos hecho desde hace algún tiempo y este periodo todavía de 6 meses nos sirve para hacer ese ejercicio de introspección. Sabemos que estamos muy pendientes del aguinaldo, pero también hay temas en el tintero. Viene por ahí el aumento del salario mínimo, es un tema muy interesante que todavía, creo que todavía la parte patronal no ha conjuntado todavía una propuesta cerrada. Ya sabemos la propuesta de los trabajadores en un momento dado. También tenemos el tema de vacaciones dignas, entonces tenemos mucha tela de donde cortar en mundo laboral y aquí lo vamos a ver en su programa Mundo Laboral MX, aquí por IMEFI TV. Agradezco la presencia de los invitados y nos vemos próximamente. Recuerden, jueves 10 de la mañana estamos con ustedes. Muchas gracias.